Ahora sí, empezamos con la codificación. La codificación es una de las herramientas más importantes en el análisis cualitativo. Nos permite organizar los datos, identificar conceptos y construir relaciones que den lugar a las teorías explicativas que estamos buscando. Ahora vamos a ver un poco qué es la codificación, cómo se realiza y qué conceptos clave debemos tener en cuenta. La codificación es el proceso mediante el cual vamos a descomponer los datos en partes más pequeñas. Identificamos los conceptos, descubrimos sus propiedades y descubrimos también sus dimensiones. Este proceso no es para nada estático, sino más bien es algo más dinámico y fluido, lo que nos permite organizar la información a medida que avanzamos. Tenemos diferentes tipos de codificación. La primera forma de codificar lleva el nombre de codificación abierta. La codificación abierta es el primer paso del análisis. En esta etapa los datos se descomponen en partes discretas y se examinan para encontrar similitudes y diferencias. Esto que estuvimos hablando en filminas anteriores. Este proceso nos va a permitir identificar conceptos que luego vamos a agrupar bajo categorías más abstractas, ¿sí? Por ejemplo, si encontramos menciones de confianza, colaboración y apoyo, podríamos agruparlas bajo la categoría general relaciones laborales positivas, ¿no? Ven cómo este proceso que primero va desagregando las cosas, los datos, digamos, luego los vamos agrupando en categorías más abstractas que tienen una potencia explicativa mayor. Aquí tenemos que nombrar algo muy importante que tiene que ver con la conceptualización, ¿sí? El primer paso en el desarrollo teórico es la conceptualización. Este proceso implicará dar un nombre abstracto a un fenómeno que identificamos como significativo. Por ejemplo, si observamos pájaros, barriletes y aviones, podemos agruparlos bajo el concepto de vuelo, ¿bien? Ya que comparten propiedades como elevarse por los aires. Pero la conceptualización nos va a permitir clasificar y analizar los fenómenos de manera más sistemática. A medida que identificamos más conceptos, los agrupamos bajo categorías más amplias, por ejemplo, los conceptos pájaro, avión y barrilete se integran en la categoría vuelo. Las categorías tienen poder analítico porque no solo clasifican, sino que también pueden explicar. Entonces, a partir de ello podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué permite que estos objetos vuelen, ¿no? ¿Qué variaciones existen en su capacidad para volar? Bien, estas preguntas nos ayudan a desarrollar propiedades y dimensiones dentro de una categoría. Sí, las propiedades son las características que definen a una categoría, mientras que las dimensiones indican cómo varían esas propiedades en un rango continuo. Bien, por ejemplo, en la categoría uso de drogas, una propiedad podría ser frecuencia de consumo. Bien, y sus dimensiones van a variar de ocasional a frecuente. Bien, este detalle nos permite especificar las categorías y explicar variaciones dentro de ellas. También tenemos las subcategorías, donde se hace más específica a la categoría principal, ¿no? Por ejemplo, dentro de uso de drogas, una subcategoría podría ser tipos de droga, que responde al qué, ¿no? ¿Qué tipos de drogas? Otra subcategoría podría ser contexto de uso, que respondería a dónde y cuándo, ¿no? Estas subcategorías nos van a ayudar a entender mejor los fenómenos al descomponerlos en partes más manejables. Dicho esto, entonces, entre concepto, categoría, dimensión, propiedad, la pregunta sigue en pie. Bueno, ¿cómo vamos a empezar con esta codificación abierta? Bueno, se puede realizar en distintos niveles. Una es línea por línea, otra es por oración o párrafo y otra es por documentos, ¿bien? El método de línea por línea es el método más detallado y productivo, especialmente al inicio de cada investigación o estudio, ¿no? Porque nos permite generar categorías rápidamente y desarrollar conceptos, ¿bien? La otra es por oración o párrafo, donde identificamos la idea principal de una oración o párrafo, justamente, y le damos un nombre. Esto es muy usual que sucedan en las entrevistas semiestructuradas, donde cada pregunta viene a responder a un tema de esa entrevista. Entonces, seguramente en la respuesta vamos a encontrar ese tema y por lo tanto va a ser, dentro de todo, medianamente más fácil para identificar que están hablando de determinado
respecto de la investigación en ese espacio de la entrevista. Y luego tenemos otra técnica que es, bueno, por documento completo, ¿no? Que vamos a analizar el documento en su totalidad para identificar temas generales y compararlos con otros documentos. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Que nosotros hacemos línea por línea, párrafo por párrafo, documento por documento. Hacemos la aplicación en todas, digamos, en todos los niveles. Eso es lo que termina sucediendo finalmente. Recordemos entonces que estos procedimientos de codificación, esta primera aproximación de la codificación abierta, nos va acercando más a nuestro objetivo, que es el de construir teoría. Entonces, un poco lo que estamos tratando acá es de conectar conceptos, armar categorías a través de esas relaciones que explican los fenómenos estudiados. Y claro, cada uno de ellos va a estar fundado en los datos. Por ejemplo, si nuestra categoría principal es vuelo, podríamos formular una hipótesis como la capacidad de vuelo depende de la interacción entre las propiedades de sustentación, propulsión y resistencia. Por ejemplo, ¿no? Veamos que de esta manera nosotros desde los datos, desde las cosas que vamos desagregando, vamos construyendo cada vez más categorías y vamos construyendo, dicho de una forma más general, ¿no? Recursos que nos permiten llegar a formular supuestos o hipótesis de trabajo, ¿bien? Por eso no debemos olvidar nunca esto, ¿no? Que la codificación va a ser un proceso dinámico que nos permite pasar de los datos brutos a teorías explicativas, ¿sí? O por lo menos esa es la idea, al menos vamos a intentar hacer eso, pero bueno, vamos a identificar conceptos, desarrollamos las categorías, analizamos las propiedades y construimos entonces una base sólida para comprender estos fenómenos complejos que constituyen nuestros problemas de investigación. Ahora sí entramos con otra forma de codificar, que es la codificación axial. ¿Sí? Dijimos recién la codificación abierta, ahora viene la codificación axial. Este es un paso clave en el análisis cualitativo. El propósito principal es reorganizar los datos fracturados durante la codificación abierta, relacionando categorías y subcategorías para construir explicaciones más completas y profundas sobre los fenómenos que estamos estudiando. ¿Qué es la codificación axial? Bueno, la codificación axial implica relacionar categorías con subcategorías. Las categorías representan fenómenos, como un problema o un evento significativo, mientras que las subcategorías responden a preguntas sobre esos fenómenos. Esto lo vimos en uno de los ejemplos recién, ¿no? ¿Cuándo y dónde suceden? ¿Por qué ocurren? ¿Cómo se manifiestan y con qué consecuencias? Este proceso nos va a permitir conectar y contextualizar los fenómenos para obtener una comprensión mucho más completa. Entonces, para realizar la codificación axial, seguimos varios pasos. Uno de ellos es identificar las propiedades y dimensiones de una categoría, iniciando con lo trabajado ya en la codificación abierta. Luego lo que tenemos que hacer es relacionar las categorías con sus subcategorías, usando preguntas como ¿cuándo ocurre? ¿Dónde? ¿Por qué? Lo que acabamos de decir recién. Exploramos las condiciones, las acciones, las interacciones que explican los fenómenos en profundidad y finalmente contextualizamos el fenómeno integrando su estructura, el marco condicional, con el proceso, las acciones o interacciones involucradas. Y un elemento clave en la codificación axial es el paradigma, una herramienta analítica que conecta la estructura y el proceso de un fenómeno. La estructura establece el contexto condicional en el que ocurre el fenómeno, por ejemplo, el tiempo, el lugar, las reglas sociales, y el proceso describe las acciones e interacciones de las personas en respuesta a esas condiciones. Por ejemplo, en la experimentación limitada con drogas, la estructura podría incluir factores como normas culturales o disponibilidad de drogas, mientras que el proceso reflejaría cómo las personas interactúan con estas condiciones y toman decisiones. Es así que vamos a distinguir durante el análisis tres tipos de condiciones que son muy importantes. Las condiciones causales, que corresponden a eventos que influyen directamente en el fenómeno, como estar en una fiesta donde se ofrecen drogas, por ejemplo. Estos ejemplos los sacamos del manual, ¿sí? Condiciones intervinientes, donde se hablan de factores que mitigan o alteran el impacto de las condiciones causales, como por ejemplo una persona que decide no drogarse porque siente que no es bueno para él o para ella. Y condiciones contextuales, donde se hablan de combinaciones específicas de tiempo, lugar y circunstancias que explican por qué el fenómeno se manifiesta de una forma particular
en ciertos casos. Lo importante es que estas distinciones nos van a permitir a nosotros comprender cómo los factores interactúan y contribuyen al fenómeno. Por supuesto que con esta búsqueda permanente de relaciones entre las categorías vamos a llegar a un límite, ¿sí? Vamos a encontrar que no aparecen nuevas propiedades, que no aparecen nuevas dimensiones, que no se encuentran nuevas relaciones. Cuando pasa eso, decimos que hay una categoría saturada. Si seguimos con el ejemplo del manual, en el ejemplo se analizan entrevistas sobre experimentación limitadas con drogas, ¿no? Y esta sería como la categoría. Y de repente no encontramos ninguna información que aporta al fenómeno, y en el sentido de que no encontramos nueva información, quiere decir no encontramos más información dentro de nuestras entrevistas, entonces podemos considerar que esa categoría está saturada. Entonces, una vez que llegamos a ese punto, pasamos a una etapa más avanzada en el análisis. Antes de pasar al otro tipo de codificación, decimos que la codificación axial finalmente nos ayuda a reorganizar los datos fracturados de la codificación abierta para construir explicaciones más completas, ¿sí? Nos permite, o por lo menos en este momento reflexivo de trabajo, es donde nosotros tenemos que empezar a conectar categorías y subcategorías, a integrar condiciones y acciones y a contextualizar los fenómenos. Así vamos a tratar o a intentar comprender el porqué y el cómo de los problemas que investigamos. Ahora sí, vamos a la próxima forma de codificar. Esta nueva forma de codificar, y que es la forma de codificar que está sobre la codificación abierta y la codificación axial, es la codificación selectiva. Es el paso final en el análisis cualitativo desde la perspectiva que venimos trabajando, y es el momento en que las categorías principales se integran en un esquema teórico mayor. Es aquí donde los hallazgos adquieren forma de teoría, permitiéndonos explicar de manera consistente los fenómenos que estamos estudiando. La codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar las categorías identificadas durante las etapas previas. Este paso nos va a permitir relacionar categorías principales con una categoría central, construir afirmaciones de relación entre los conceptos, lo que da forma a la teoría, y refinar y asegurar la coherencia lógica de la expresión y de la explicación generada. Es así que en la codificación selectiva identificamos una categoría central que será y que es el eje en torno al cual se organizan las demás categorías. Esta categoría debe cumplir con ciertos criterios. ¿Qué quiere decir ser central? Quiere decir que todas las demás categorías deben poder relacionarse con ella. Además, debe aparecer con frecuencia en los datos. Debe ser un tema recurrente en la mayoría de las entrevistas, por ejemplo. Debe tener una consistencia lógica también. Esto quiere decir que las relaciones entre las categorías deben ser claras y no deben estar forzadas. Además, debe tener suficiente abstracción para lograr este proceso de integración, ¿sí? El nombre debe ser lo suficientemente general para aplicarse en otros contextos de investigación. Además, tenemos que tener la posibilidad de explicar variaciones, incluso cuando las condiciones cambien, ¿sí? Esto debe seguir siendo útil para explicar el fenómeno. Por ejemplo, en el estudio que teníamos recién desde el manual de las personas que consumen drogas, ¿no? La categoría central podría ser experimentación limitada, ya que conecta diferentes aspectos del fenómeno como las razones, los contextos y las consecuencias del consumo ocasional de drogas. Por supuesto que esto no es una actividad fácil, ¿sí? De hecho, lo que estuvimos viendo desde que empezamos este video es que vamos y volvemos con nuestras reflexiones, ¿sí? Nosotros tenemos una entrevista, esta entrevista la desagregamos lo más que podemos, esto vendría a ser la codificación abierta, luego empezamos a buscar algunas relaciones entre esos códigos abiertos que hemos construido, y esa búsqueda de relaciones nos va ayudando a que esa cuestión totalmente disgregada empiece a achicarse, empieza a sintetizarse. A medida que eso se va sintetizando, va ganando poder explicativo general, ¿bien? Y a medida que vamos trabajando cada vez con mayor complejidad, con mayor abstracción, llegamos a la codificación selectiva, que es donde nosotros tenemos que lograr categorías que tengan una abstracción lo suficiente
grandes, ¿sí? O lo suficientemente abarcativas para tratar de explicar estos fenómenos que estamos encontrando en todas las entrevistas. Y bueno, la codificación selectiva se va a desarrollar en varios pasos, ¿bien? Identificamos primero esto que dijimos recién, una categoría central que resume el tema principal de la investigación. Luego relacionamos las categorías principales con esta categoría central, describiendo cómo se conectan. Y vamos luego refinando estas relaciones, asegurándonos de que sean lógicas y consistentes. A partir de allí, continuamos el análisis hasta alcanzar la saturación teórica, es decir, cuando ya no emergen nuevas propiedades o dimensiones en las categorías. No nos tenemos que olvidar que la meta de la codificación selectiva es construir una teoría integradora que explique el fenómeno de manera general y aplicable. O sea, que para eso vamos a necesitar primero que las categorías se relacionen a través de afirmaciones de relación que expresan, cómo los conceptos se conectan. Además, estas afirmaciones, aunque derivadas de los datos, tienen que ser y terminan siendo interpretaciones abstractas construidas por quienes analizamos estas situaciones. Por ejemplo, el caso de experimentación limitada con drogas. Bien, podríamos formular relaciones como, por ejemplo, ¿no? La experimentación limitada ocurre en contextos donde la población percibe mayor riesgo asociado al consumo excesivo. No sé. Son formas que tenemos de explicar nuevamente lo que encontramos a lo largo y a lo ancho de nuestras entrevistas, pero de esta manera lo hacemos de una forma lógica, coherente y que tiene un poder explicativo mucho mayor, que no se reduce a una sola experiencia, sino a un conjunto de experiencias que vamos recuperando a lo largo de las entrevistas. Bueno, y acá llegamos un poco al final, porque llegamos a la gloriosa saturación teórica, que es el punto en el que el análisis ya no va a generar nuevas propiedades, no vamos a encontrar nuevas dimensiones, no vamos a encontrar nuevas relaciones con los datos. Y esto no significa que hayamos analizado todos los casos posibles, sino que más bien la teoría es lo suficientemente robusta para explicar las variaciones presentes en los datos. Y acá voy a decir algo muy importante. En esta etapa, la recolección adicional de datos, esto es, ¿voy a hacer más entrevistas? Bueno, va a ser menos productivo eso. ¿Por qué? Porque es muy probable que te digan más o menos lo mismo. Y no solamente que digan más o menos lo mismo, sino que lo que yo voy a poder sacar de esas entrevistas va a ser también más o menos lo mismo. Voy a encontrar relaciones muy parecidas al resto de las relaciones que ya encontré. Voy a hacer una codificación abierta y voy a encontrar cosas muy similares, después paso al proceso de la codificación axial y va a ser todo muy similar, y una selectiva que va a empezar a encuadrar ya en esos mismos términos. Entonces, esto es muy importante porque nos brinda un poco la prueba empírica o fundada en datos de que ya no tenemos que hacer más entrevistas. Entonces, ante la pregunta, que es una pregunta muy común, ¿cuántas entrevistas tengo que hacer? La respuesta es, no hay una cantidad de entrevistas determinadas, hay este criterio, existe este criterio, el criterio sobre el cual yo, en base a mi problema de investigación, no voy a encontrar más variaciones en los datos, no voy a encontrar una nueva información. Entonces ese va a ser el momento en que voy a ponerle un stop y voy a decir hasta aquí llegué con las entrevistas. O por lo menos esa es una muy buena manera de argumentar el límite de las entrevistas que estoy haciendo o que pretendo hacer. Y bueno, en resumen, respecto de la codificación selectiva, ¿no? Nos va a permitir integrar y refinar las categorías para construir esta teoría que explique los fenómenos de manera general y aplicable. Obviamente que este proceso transforma los datos cualitativos en conocimiento estructurado, útil para comprender y abordar los problemas complejos.